Tengan todos muy buenos días, somos el equipo número 1. Y quiero empezar esta presentación diciendo una frase que más que resumir, ejemplifica el objetivo que tenemos. Más que demostrar, nos hace reflexionar, porque en palabras del gran Martin Luther King, histórico activista y defensor de los derechos humanos, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. O también dicho, we have learned to fly like birds, to swim like fish, but we have not learned the simple art of living as brothers. Nos damos cuenta cuánto nos queda por aprender gracias a esta frase y cuánto nos falta avanzar como sociedad. Las metas son claras. La discriminación no es un estilo de vida, no es una opción, es una enfermedad ante la cual debemos actuar antes de que acabe con nosotros. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante en la sociedad, como ya lo mencioné. Tanto es así que César Vallejo, uno de los más grandes escritores que ha tenido el país y de quien vamos a tomar inspiración el día de hoy, nos evidencia en una de sus mejores obras, el cuento Las 2 horas. A continuación vamos a hablar un poco más sobre quién fue Vallejo y qué es lo que intentó plasmar, qué mensaje quiso darle a las personas con esta historia y cómo este problema escala a niveles impensables por culpa del prejuicio, la desigualdad y la superioridad moral. Hablaremos también sobre la contextualización de esta obra y cómo se desarrolla, además de su mensaje y del cómo se demuestran las situaciones de injusticia con respecto a los personajes principales. También hablaremos sobre situaciones de nuestro día a día en donde estos actos y comportamientos se puedan reflejar en el sentir de muchas personas que sufren de discriminación o la practican, así como la explicación de valores y objetivos que se tiene para mitigar este mal. Adelante. Bueno, hola, mi nombre es George y le voy a contar un poco sobre César Vallejo, el autor del cuento Las 2 horas. Vallejo nació en 1892 en un pueblo llamado Santiago de Chuco, en la Sierra del Perú. Desde joven fue muy sensible con el sufrimiento de las personas y eso se nota mucho en sus escritos. Estudió en la Universidad de Trujillo y más adelante vivió en Lima, donde pasó por momentos muy difíciles. Incluso llegó a estar preso injustamente, lo que marcó mucho su forma de ver la vida. En 1923 se fue a vivir a París. Allí también vivió con muchas carencias, pero no dejó de escribir. Fue un escritor muy comprometido con las personas, más pobres y con los que sufrían injusticias. Por eso, en sus obras siempre habla de temas como el dolor, la desigualdad y la lucha por un mundo mejor. Entre sus libros más conocidos están Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. Vallejo murió en 1938 en París, pero hoy sigue siendo recordado como uno de los poetas más importantes del Perú y del mundo. Su obra nos deja una gran lección. Nunca debemos quedarnos callados ante la injusticia. Vallejo nos enseñó que la poesía no solo sirve para embellecer el lenguaje, sino también para denunciar, para despertar conciencias y para recordarnos que la dignidad humana está por encima de todo. Hola, soy Carlos Arteta y en este video vamos a hablar de un cuento muy interesante e importante titulado Las 2 horas de César Vallejo. Esta historia fue escrita en un contexto donde la discriminación hacia las personas indígenas era y es parte del día a día en el Perú, especialmente en los pueblos y ciudades que no quieren aceptar lo diferente. El cuento se desarrolla en un pueblo llamado Piquillacta, al que llegan dos jóvenes indígenas, Juncio y Enalker. Desde el primer momento que llegan, los habitantes del pueblo los rechazan solo por su forma de hablar, vestirse y comportarse. Nadie trata de entenderlos, y todo esto genera miedo, burlas y hasta castigos. Vallejo con este cuento nos hace ver cómo la sociedad puede ser muy injusta con las personas que son diferentes o que vienen de otra cultura. A los dos jóvenes no los entienden, pero en lugar de tratar de ayudarlos o conocerlos, los juzgan, los maltratan, y el cuento no solo habla de ellos, sino de una realidad que todavía se vive. Mucha gente rechaza lo que no entiende, solo por miedo o por costumbre. Por eso esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y qué tan abiertos estamos a lo distinto. Hola, soy Brandon. En el cuento Las 2 horas de César Vallejo se presentan dos situaciones evidentes de desigualdad e injusticia. La primera situación ocurre cuando los dos hermanos indígenas llegan a la ciudad y son recibidos con burlas, desprecio y rechazo por parte de la población urbana. En lugar de ser acogidos o comprendidos, son discriminados por su apariencia, su origen y su forma de hablar. Esto refleja una profunda desigualdad social y un racismo que lamentablemente sigue presente en muchas sociedades. La situación
La segunda situación se observa cuando los hermanos intentan integrarse o simplemente circular por la ciudad, pero son tratados con indiferencia e incluso con violencia. No reciben apoyo de nadie y la autoridad tampoco actúa con justicia. Esta escena representa la exclusión sistemática que sufren muchas personas, migrantes o provenientes del campo al intentar buscar mejores oportunidades en la ciudad. Ambas situaciones evidencian cómo el cuento denuncia la injusticia social, el racismo y la falta de empatía hacia los más vulnerables. Estas desigualdades narradas por Vallejo siguen siendo temas actuales que nos invitan a reflexionar y actuar desde una postura de justicia y respeto por la dignidad humana. Sí, ya está grabando. Hola, soy Miguel. Luego de leer Las 2 horas de César Vallejo, me puse a pensar en que los perjuicios e injusticias dentro del cuento siguen incluidas en el último tiempo. ¿Cómo? Pues viendo en los rincones del Perú. Como pasó en la matanza de indígenas en Bagua. En el 2009, en Bagua, Amazonas, comunidades Aguajún y Huampis protestaron bloqueando una carretera contra decretos legislativos que permitían a las empresas como Rexol explotar petróleo y gas en sus tierras sin su consentimiento. El 70% de la Amazonía había sido entregado a petroleras, afectando incluso a pueblos voluntariamente aislados. En la Curva del Diablo, la policía atacó con gases y disparos, matando a decenas de manifestantes, entre ellos indígenas y civiles. También observamos los casos con el acceso a la salud en comunidades nativas. Según el estudio basado en el tercer censo de comunidades nativas en el 2023, muchas comunidades tienen postas médicas, pero menos de la mitad pueden acceder a centros de salud sin UCI y menos del 20% a centros con UCI. En zonas como la Amazonía, donde enfermedades como la malaria o la desnutrición son los más comunes, esta falta de atención los deja en situaciones abandonadas. Muchas de estas personas terminan automedicándose, no por elección, sino porque no tienen o tuvieron otra opción. ¿No es preocupante que a pesar del tiempo, lo que un día Vallejo retrató en su cuento siga repitiéndose? ¿Por qué fuimos y seguimos siendo injustos, violentos y despreciables ante estas comunidades? Hola, mi nombre es Marjorie y les mencionaré sobre los valores de igualdad y justicia en relación al Objetivo y Desarrollo Sostenible, ODS 10 y ODS 16, que puede enriquecerse a partir del análisis de la obra Las 2 horas de César Vallejo, que abordan temas de discriminación cultural y justicia social. ODS 10, reducción de las desigualdades. ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Como estudiante universitario, se puede contribuir a estos objetivos a través de conciencia crítica y análisis social, comprender y cuestionar las desigualdades, promueve el respeto a la diversidad cultural y a la inclusión, y también difusión y sensibilización. Utilizar el conocimiento adquirido para educar y sensibilizar a otros sobre la importancia de la justicia y la igualdad. También participación activa. Involucrarse en iniciativas, debates y políticas que busquen fortalecer las instituciones y promueva paz y justicia en las comunidades y en el país. Los valores de igualdad y justicia son pilares esenciales para alcanzar el ODS 10 y el ODS 16, pues permite construir sociedades inclusivas, pacíficas y con acceso equitativo a la justicia. Como estudiante universitario, el análisis crítico de la obra Las 2 horas de César Vallejo fortalece la comprensión de esta problemática y motiva a actuar a favor de la igualdad y la justicia, contribuyendo así al cumplimiento de estos objetivos globales. Estoy acá con mi hermano Daniel, él es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de César Vallejo. Nos va a comentar sobre algunas preguntas que le voy a hacer sobre las 2 horas de la lectura. Daniel, ¿cómo podrías resumir brevemente de qué trata las 2 horas? Las 2 horas trata de dos jóvenes que, por su curiosidad, van a ver la aldea andina que se encuentra cerca a su tribu, y se maravillan por todas las casas blancas, la gente y lo sencillo de la vida cotidiana. ¿Qué críticas hace Vallejo a través de este suceso, ¿no? De las 2 horas? Más que todo critica el hecho de que cómo las personas pueden ver diferente lo que es para otras tribus algo común, como que los ven como animales cuando ellos lo ven algo normal. Claro.
Está bien. Como última pregunta, ¿qué significan las 2 horas con el contexto del poema? Creo yo que es como una metáfora al sufrimiento humano, como a lo desconocido y a la vez como tú puedes visualizarlo según el entorno social que te encuentres. Porque, por ejemplo, aquí podemos decirnos normales, pero en la sierra es un contexto diferente y en la selva también. Claro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leonardo y vengo a hablarle de la conclusión y reflexión de nuestro tema sobre la lectura de las 2 horas. En resumen, la sociedad muchas veces no está preparada mentalmente para aceptar los cambios, nuevas ideas o personas que piensan distinto, y suelen reaccionar con rechazo, violencia, indiferencia ante lo que no entiende o les genera miedo. Para empezar, el cuento Las 2 horas refleja una realidad actual, la discriminación hacia las minorías. Aunque fue escrito hace mucho tiempo, sigue siendo vigente porque los problemas que plantea aún existen. Se observa que los pobladores de Piquillacta rechazan a los jóvenes forasteros, no por algo que hayan hecho, sino porque no encajan con la sociedad que consideran normal. Nadie los defiende ni los trata con respeto, solo se les muestra la ignorancia que puede generar ante estas grandes injusticias. Nos invita a reflexionar este cuento sobre una crítica muy profunda a quienes discriminan por miedo a lo diferente, creyéndose superiores a los que son distintos. Entonces los invito a reflexionar y a preguntarnos, ¿el rechazo a lo distinto es una forma de vivir o es un reflejo de miedo a lo desconocido? Muchas gracias.